Muy bien. Continuando entonces con este tema, tenemos el emprendimiento y el startup, ¿verdad? Que básicamente una es como producto de la otra. El startup es prácticamente eh, una organización temporal diseñada para lanzar un nuevo producto o servicio en unas condiciones de incertidumbre extremas. O sea, yo parto de la idea, no tengo ningún tipo de empresa establecida y por lo tanto tengo que generar cómo voy a vender todo eso, ¿verdad? Cómo lo voy a trabajar. Entonces, por eso es que se llama el startup, ¿verdad? Y lo diferencia obviamente de una empresa ya formal, ¿verdad? Como una pymes, una mini pymes y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces no es que yo salgo de un emprendimiento o salgo de una idea allá formalizar una empresa, como les decía, y mucho menos una gran empresa, sino que esa modalidad se les conoce como startup, ¿verdad? O emprendimiento. Y tiene esta característica, ¿verdad? Que tiene unas condiciones de incertidumbre extremas, o sea, muy grandes. No sé cómo me va a ir porque la idea está en el aire y tenemos que empezar a darle forma, formar nuestro producto y luego ver de qué forma lo vamos a comercializar, ¿verdad? Entonces, todo eso genera mucha incertidumbre, lo que ellos llaman un ambiente de incertidumbre extremo. Definición de startup, pregunta de quiz. Una startup podría definirse como una empresa de nueva creación que presenta unas grandes posibilidades de crecimiento y en ocasiones un modelo de negocio escalable, ¿verdad? Y esa es una importantísima y una clave enorme para lo que son los emprendimientos, ¿verdad? Y es la posibilidad de ser escalable, ¿verdad? ¿Qué capacidad de crecimiento va a tener esa idea? Porque de momento ustedes van a hacer un enfoque y ese enfoque va a ser hacia un cliente en específico, ¿verdad? Pero el día de mañana yo quiero escalar ese negocio a un mayor mercado, ¿verdad? Entonces yo necesito saber qué posibilidades tiene eso de crecimiento. Porque si yo eso lo limito a que esto va a ser un proyecto para la población indígena del área de Chirripó de Costa Rica, ¿qué posibilidad de escalamiento tiene eso? Digamos, ya podrá escalarlo quizás a otras culturas indígenas, pero ya propiamente en Costa Rica, si lo enfoco directamente, quizás solo para la gente de Chirripó de Costa Rica ahí, entonces ya ahí lo limité. No importa, hay posibilidad de escalarlo. Sí, porque este sería un modelo que es aplicable también para comunidades indígenas en toda Latinoamérica, por ejemplo. Entonces ya yo voy generando, digamos, la posibilidad de escalamiento, ¿verdad? Pero la posibilidad de escalamiento tiene que ser muy bien pensada, no es solamente de que yo digo, bueno, en el momento que me hicieron la pregunta se me ocurrió, sí, no, es que esto también lo puedo aplicar a otra gente o lo puedo aplicar aquí o allá. No es el hecho de defenderla de esa forma, es el hecho de validar que de verdad se hizo un estudio concienzudo de que, por ejemplo, ustedes lo primero que deberían de hacer es validar el tamaño del mercado que tiene el producto que ustedes están vendiendo. Entonces, si son aplicaciones, ¿qué tamaño tiene ese producto? ¿Qué cantidad de mercado tiene ese producto? ¿A cuánto equivale ese mercado mundial? Entonces, qué sé yo, la venta de aplicaciones para celular equivale ahorita, a 50,000 millones de dólares a nivel mundial, de las cuales yo sé que el 40% lo tienen copadas 2, 3 empresas, el resto se lo reparten entre pequeñas empresas y por ahí quedan un 10, un 20%, que estamos hablando de que eso equivale a más de 100 millones de dólares anuales. Entonces nosotros queremos ir a entrar a esa parte y queremos generar ventas, obviamente, por una cantidad, aunque sea $1 millón por año. Y hay posibilidades de crecimiento, sí, claro, porque el mercado lo permite, ¿verdad? Tengo hasta 100 millones ahí que están libres, que todavía no tienen dueño, por decirlo de esa forma, y se pueden explotar. Y se sabe que se puede explotar desde esa perspectiva. Entonces, esa es parte de la escalabilidad. No es escalar en el sentido de que el modelo va a ser que yo puedo producir en una unidad o 1 millón, sino que el mercado permite esa expansión y aparte de eso es aplicable a otras áreas en las cuales yo estoy involucrado, por decirlo de esa forma, ¿verdad? Entonces, eso es como en lo que ellos se fijan. Esa escalabilidad es la que los hace atractivos para las empresas que los quieran comprar el día de mañana. Entonces, no es solamente el hecho de que sea una proyección ahí como romántica de hacia dónde podríamos aspirar, sino que si se hace un buen análisis de esa parte, eso es lo que realmente buscan las empresas que invierten en emprendimientos.
ver ese nivel de escalabilidad. ¿Por qué? Porque está muy bien enfocada hacia una parte de mercado que está bastante amplia, que ahorita no tiene, digamos, dueños específicos, por decirlo de esa forma, ¿verdad? Se mueve en una franja ahí en la cual no hay esa atención y es un mercado bastante grande, por decirlo de esa forma. Entonces ellos ven que sí existe esa posibilidad de ser escalable. Eso sería como lo ideal, ¿verdad? Hacer ese tipo de análisis a la hora que nosotros hagamos nuestra startup. Y eso parte obviamente desde nuestra idea. Ok, entonces supongamos que tenemos un proyecto que queremos desarrollar para convertirlo en una empresa, ¿verdad? Entonces, ya tenemos esta idea, ya hicimos nuestra propuesta de valor, ya incluso estamos tratando de formalizar nuestro modelo de negocio, ¿verdad? Que es como en la parte en la que estamos. Y ahora tenemos que desarrollarlo para convertirlo en una empresa, ¿verdad? Entonces, lo primero que se tiene que valer de recursos para poder comenzar a tener visibilidad y potenciales inversores que decidan apostar por esta empresa, ¿verdad? Entonces, como les decía, lo más difícil es el capital que yo necesito para iniciar. Por lo general, yo no tengo plata, ¿verdad? Y si voy a empezar a emprender es por eso, porque yo ocupo plata. Como decía Yokoi Kenji, ¿verdad? Y no es que usted va a hacerlo porque necesita para pagar deudas, ¿verdad? Lo ideal de esto sería que usted no necesite nada para que pueda emprender. Por eso hablábamos que es mucho más fácil para la gente que ya cuenta con los recursos y con la gente que no tiene los recursos. Sin embargo, lo que se busca es promover el emprendimiento en la cultura costarricense, ¿verdad? Entonces, hay que buscar inversores en nuestras compañías, ¿verdad? Dado que quizás nosotros no tenemos los medios para explotarlo. Pero sí podemos buscar sociedades clave ahí que nos permitan a nosotros desarrollar esas ideas. Ok, ¿cómo debe financiarse un emprendimiento, verdad? Entonces hay que saber qué tipo de inversor está dispuesto a financiar en cada etapa y cuál es el criterio de inversión, ¿verdad? Entonces hay empresas que se dedican a financiar las startups y lo hacen, eso es lo que se llama crowdfunding, ¿verdad? Y entonces ustedes pueden lanzar su idea, digamos, la publican en la página de ellos las analizan, ven esas propuestas y ellos dicen, ok, nosotros participamos. Dado que ustedes no tienen con qué responder, porque ni siquiera tienen ventas, ni siquiera tienen nada todavía, ellos lo que trabajan es por un porcentaje de su empresa a futuro. Entonces, si el día de mañana su empresa llega a valer una cantidad de millones, un porcentaje va a ser de ellos. Así es como trabajan esas empresas. Es lo mismo que hace Shark Tank, que han visto ese modelo de negocio, en el cual ya empresas que han arrancado, que ya están vendiendo, al menos poco, pero ya están en el negocio, ya fueron lanzadas, ya están produciendo, ya generan utilidades, ellos llegan a buscar financiamiento. Obviamente el financiamiento es en función de buscar crecimiento. Entonces estos señores, digamos, los tiburones, lo que hacen es apoyar con esa economía, pero a cambio de porcentaje de participación en la empresa, ¿verdad? Entonces ahí lo que entra es la evaluación que hagan, por ejemplo, los aspirantes de su empresa, que eso varía mucho, ¿verdad? Del tipo de negocio y varía mucho del mercado en el que usted esté y varía mucho de las ventas que usted haya tenido. Y ahí usted genera una evaluación para su empresa, ¿verdad? Obviamente todo el mundo es romántico y a veces siente que su empresa vale más de lo que en realidad vale porque los números no lo respaldan y eso es lo que muchas veces echa para atrás a los inversores en ese tipo de cosas. Entonces la evaluación de la empresa, obviamente, digamos, para efectos de un startup que ni siquiera ha arrancado, es muy difícil de hacer, la verdad. Pero ahí son números que tentativamente podemos manejar basándonos en, como les decía, esa participación de mercado a la cual yo puedo aspirar y ese nivel de escalabilidad que se le puede dar a la compañía a futuro. Obviamente esto no es para ir a participar en esos concursos de tiburones, ¿verdad? Sin embargo, se vive algo parecido a la hora de buscar financiamiento. Ok, nuestra futura startup, por norma general, ¿verdad? Tendrá que pasar por dos fases. Primero la incubación y posteriormente la aceleración. Entonces creo que por ahí han escuchado el término de incubadora de empresas, ¿verdad? Y de aceleradoras de empresas. Entonces yo tengo mi idea que parte de algún descubrimiento, genero unos prototipos, ¿verdad? Esto se hace en la parte de incubación. Planteo el negocio, desarrollo el producto y esto es prácticamente de lo que se encargan las incubadoras. Las incubadoras le permiten a las personas desarrollar esas ideas.
Es prácticamente este laboratorio que hemos hecho nosotros, es prácticamente toda esta información que hemos hecho, es prácticamente ayudarle a la gente a que ellos construyan propuestas de valor, generen modelos de negocio y sometan a escrutinio consciente ese modelo de negocio. Eso es lo que se encarga una incubadora. Porque recordemos que emprender puede cualquiera y esto no está limitado para un universitario, no está limitado para amas de casa solteras, eso está para cualquier persona, ¿verdad? Igual, independientemente del nivel académico que usted tenga. Incluso si no tiene ninguno, las incubadoras están en la capacidad de recibirlo usted. Y ellos lo que hacen es brindarte esta capacitación, por decirlo de esa forma, ¿verdad? Todas estas partes que hemos visto, enseñarles a ellos esta parte para que ellos puedan innovar también. Puede ser que hay gente que incluso no tenga ningún tipo de preparación académica, tiene ideas muy interesantes, ¿verdad? Pero no sabe cómo desarrollarlas. Entonces se les brindan estas herramientas que se les dan a ustedes también para que vean cómo se puede desarrollar un modelo de negocio, qué es lo primero que tienen que hacer, cómo deberían evaluar la perspectiva de los clientes, ¿verdad? Herramientas para prototipado y ese tipo de cosas, ¿verdad? En el caso de que sea un producto. Entonces esa parte se hace en la parte de incubación. Y por lo general esto no tiene fines de lucro, ¿verdad? En cierta forma. Después están las aceleradoras, que es cuando ya un producto es mínimo viable, ¿verdad? Que ya lo tengo bien estructuradito, ¿verdad? Y ahora sí, empecemos a ver cómo lo aceleramos para lanzarlo al mercado y que empiece a crecer. Y eso es lo que se llama la atracción del negocio, ¿verdad? Que ya él empiece a jalar, que arranque. Y para eso se necesita lo que se llama el capital semilla. Y el capital semilla puede venir de cualquier fuente, ¿verdad? Pero básicamente estas dos figuras son las que existen en Costa Rica. Y creo que a nivel mundial, no sé si incubadoras habrá en todos los países. Pero esta modalidad se creó, incluso creo que antes o anteriormente en el tecnológico, la Escuela de Administración de Empresas poseía una incubadora de empresas en la zona franca de Cartago. Sin embargo, como que el modelo no rindió muchos frutos, incluso ahorita como que no se volvió tan práctica, dado que el emprendimiento, no sé, a veces no se explota, quizás en el área en el que sea mejor hacerla, o bien, no sé, quizás el enfoque no fue el correcto en algún momento, como les digo, quizás el modelo no funcionó, creo que yo recuerdo que estuvo ahí muchos, muchos años, creo que fueron alrededor de 20 años, estuvo la incubadora ahí. Sin embargo, no desconozco, digamos, cuáles fueron los resultados de ese programa en sí. Después la incubadora evolucionó a lo que fue el departamento de emprendimiento del tecnológico, que ahora se transformó en lo que se conoce como el Emprendelab. Entonces ahora como que el modelo de negocio fue cambiando hacia lo que es ahora el Emprendelab, y el Emprendelab prácticamente hace esto mismo, que es ciertas ferias para que la gente se aproxime con ciertos proyectos, les dan estas asesorías en cuanto a lo que es el modelo de negocio, el Lean Thinking, Canvas, todo ese tipo de modelos que les ayudan a formalizar ideas y todo ese tipo de cosas, cosas sobre patentes, propiedad intelectual, formalización de empresas y todo ese tipo de detalles que tienen que ver con la parte de incubación. Ya la parte de aceleración sale un poco de este rol. Es para que conozcan un poco de historia de esa parte del Emprendelab, de hecho. Ok, tenemos los inversores y la transición hacia su madurez. Entonces, la gran mayoría de startups no utilizan fuentes de financiación tradicionales, ¿verdad? Como pueden ser créditos de bancos y vehículos o similares, ¿verdad? O sea, yo no puedo llegar a un banco a pedir un préstamo con una idea. Difícilmente me van a dar pelota porque yo necesito un respaldo, ¿verdad? Una fianza o lo que sea, ¿verdad? Para poder responder por el dinero que me vayan a dar. Y si ahorita mi negocio no ha arrancado, si ni siquiera he empezado a producir, ¿de qué voy a ofrecer, verdad? Ni siquiera quizás tengo la maquinaria para empezar a producir y no la puedo empeñar aún, digamos. O sea, entonces cuesta a veces un poco que los bancos te den pelota, a menos que sea un proyecto muy, muy, muy bien estructurado. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Por lo general se opta por un capital aportado por inversionistas o otro tipo de inversores, ¿verdad? A cambio de un porcentaje de la empresa.
en aquellos casos en los que la startup no cuente con un modelo de negocio de sus primeros meses de vida, ¿verdad? Entonces, si ya usted, digamos, tuvo capital propio, digamos, y logró arrancar, ya usted tenía, digamos, cierto equipo o maquinaria y empezó a producir, entonces ya usted tiene algo y ya ha estado produciendo un poco, pero le interesa, digamos, expandirse, necesita más equipo, necesita más materia prima, necesita, digamos, no sé, etcétera. Y entonces necesita financiamiento, entonces busca ese financiamiento. Y para eso entonces se utiliza lo que se llaman las crowdfunding, ¿verdad? Que ellos lo que hacen es participar por un pedazo de su empresa, por decirlo de esa forma. Yo te doy plata para que usted financie, pero necesito, digamos, cierto porcentaje de sus acciones para compensar esa ayuda económica que yo le estoy dando. Ok. Por lo general, cuando yo empiezo a invertir, la mayoría de startups empiezan en casa, por decirlo de esa forma, ¿verdad? Y los inversores son por lo general lo que se conoce como el FFF, que es una tipología de inversores en el mundo del emprendimiento que es muy amplia y se conoce como Friends, Family and Fools, que significa amigos, familia y tontos, que suelen ser claves en los primeros años de vida. O sea, es la gente que te va a prestar plata para arrancar. Entonces, todo el mundo, cuando no sé si les ha tocado, si tienen ahí siempre el tío emprendedor o la tía emprendedora, ¿verdad? Por ahí nunca falta alguno que llega, es que necesito plata, es que quiero arrancar un negocito, así, y a los primeros que buscan para embarcar es a la familia, ¿cierto? Y a los amigos, ¿verdad? Ay, tengo un negocio así, 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 yo lo que ocupo es una platica aquí para arrancar, y hay gente que tiene una labia para esto, ¿verdad? Increíble. Y te enreda de una manera, ¿verdad? Que y por eso hay tanta gente en pirámides metidas ahí, ¿verdad? Sus negocios. Y entonces, ya después de ahí quedan los tontos, ¿verdad? Que sería de, ¿quién va a ser tan tonto que ni me conoce para prestarme plata para arrancar una empresa, ¿verdad? Y sin embargo hay gente que lo consigue, ¿verdad? Hay gente que busca por ahí, como les digo, tienen una labia increíble y entonces logran embarcar a gente que invierte en sus ideas, ¿verdad? Entonces, la primera tipología de inversor en el mundo del emprendimiento siempre es esta, es la FFF, Friends, Family and Fools, que suelen ser claves en los primeros años de vida, ¿verdad? Yo necesito financiamiento y entonces necesito irme por las buenas, ¿verdad? No ir directamente en débito, me presta, porque si no le pago, yo sé que me manda el sicario. Pero digamos, yo sé que a Fred me le hago el tonto y a la familia también, y a los tontos ya los embarqué, ¿verdad? Sin embargo, no es esa la idea. Sin embargo, vean ustedes que esto incluso es reconocido a nivel mundial que existe este tipo de financiamiento. Todos estos conceptos forman parte de tipos de financiamiento como crowdfunding, ¿verdad? Bootstrapping o business angels, que ya son como, digamos, modelos ahí. Hay páginas específicas de business angels, por ejemplo, creo que incluso el mismo Elon Musk tiene una parte para eso, en el cual él creo que, dependiendo, puede financiar hasta ciertos negocios, ¿verdad? Hay empresas que se dedican a eso. Hasta lo que se llama el Venture Capital o Private Equity, que aportan fondos en etapas más avanzadas, ¿verdad? Ya eso es cuando ya yo tengo arrancado mi negocio, entonces yo puedo aspirar a este tipo de capitales que me permiten a mí ya acelerarlo de una forma más exponencial. Ok, ejemplos de startups existen muchos, ¿verdad? Entonces, tanto a nivel internacional como a nivel, digamos, en español. Por ejemplo, Google, Twitter, Facebook, Twenty, Privalia, ¿verdad? Todos esos comenzaron como startups, ¿verdad? Esa es la clásica startup de garaje, ¿verdad? En la cual ahí todos empezaron a trabajar en un garage con 4 o 5 computadoras y ahí se empezaron a lanzar, ¿verdad? Entonces, obviamente, este es el sueño de todo emprendedor, ¿verdad? El llegar a tener una empresa de miles de millones de dólares que haya surgido como una idea innovadora dentro de su propio garaje, ¿verdad? Ahí en la cochera, usted empezó a trabajar y de ahí se lanzó, ¿verdad? Obviamente no todos tienen ese éxito, ¿verdad? Si ustedes hacen un recuento ahorita de estas empresas que se consideran multimillonarias y por el éxito que tienen y todo eso, detrás de ellas, ténganlo por seguro que hay miles que han fracasado, ¿verdad? Entonces ellos son como una cola muy pequeña de una normalidad que existe a nivel de empresas, ¿verdad? Entonces todas ellas empezaron siendo startups, que esto es como parte de motivación, ¿verdad? Obviamente, sin embargo,
tenemos que ser conscientes de que no todo en la vida es oro, ¿verdad? No todo lo que brilla es oro y no todos van a ser o vamos a ser capaces de poder desarrollar una empresa de tal éxito, ¿verdad? Esto hay que ser conscientes, obviamente, hay que disfrutar en el camino, obviamente quizás la aspiración no sea llegar a esos extremos, ¿verdad? Pero sin embargo sí tener algo que nos permita, digamos, tener un buen nivel de vida y ese tipo de cosas. Muchas empresas nacen incluso sin un modelo de negocio y que incluso son vendidas antes de encontrar uno, ¿verdad? Entonces aquí se narra una anécdota interesante que es como Instagram, por ejemplo, que es el caso más conocido, ¿verdad? En el que Instagram fue comprada por Facebook hace 4 años más o menos, aproximadamente por más de 700 millones de dólares. Instagram no tenía, y de hecho no tiene, creo que hasta ahora han tratado de darle algo, de modelo de negocio. O sea, si usted trata de montar Instagram en el modelo de negocio que hemos visto, en cómo formular un modelo de negocio, si usted lo agarra y lo mete al Canvas, ahorita quizás usted puede tratar de darle ciertas iniciativas hacia qué es. Pero en el momento que surgió Instagram, que prácticamente eres agarra y suba fotos, ni siquiera tenía un modelo establecido de negocio. No se sabía cómo se iba a vender eso, cómo se iba a distribuir, para qué servía, qué valor agregaba, o sea, qué necesidad del cliente satisfacía. No tenía nada de eso. Fue una aplicación que surgió así, sin más miramiento, y que al final terminaron por comprarla, el mismo Facebook, ¿verdad? Entonces, vean así que a veces no es necesario quizás, pero no todos van a contar esta suerte, ténganlo por seguro. Entonces a veces es como dicen, el camino más largo, porque es el más seguro, y quizás ya ahí sí pueda, digamos, vender algo. Pero, por ejemplo, en este caso Instagram es un caso muy particular, ¿verdad? Que incluso yo ahorita, les soy honesto, yo incluso hablo con las nuevas generaciones como ustedes y les digo, yo Instagram en realidad no sé ni cómo se usa porque no sé qué es. Y yo es una hora para subir fotos, nada más, pero ¿qué diferencia tiene con Facebook? ¿O qué diferencia tiene con otras aplicaciones? Digo yo, no sé. Yo puedo seguir y que me sigan, igual cualquier foto que yo ponga de una vez se sube y yo, pero ¿qué agrega eso de diferente a algo? Es más, a mí no me interesa subir todo lo que yo saque foto. Y en realidad, como les digo, todavía ahorita me declaro ignorante en Instagram porque ni siquiera tengo, bueno, tengo cuenta de hecho, pero por cultura general en realidad, pues conozco cómo se usa. Y no sé, digamos, incluso a mí me vacila mi sobrina porque dice, no, es que ustedes son de generación de Facebook y ustedes están más viejos, dice. Y ustedes ya, esto es como de las nuevas generaciones. Y bueno, ¿y será que ustedes entienden el modelo de negocio tal cual de Instagram? Pero en realidad no le veo gran diferencia en lo que es un Facebook y lo que es una red social como Instagram en la cual yo publico, no dejo que me comenten y no dejo que vean fulano, sultano, solo los que me quieran seguir y bla, bla, bla. Entonces no sé, tengo más control que quizás como lo que tengo en Facebook, que quizás es como lo que yo he logrado ver, pero en realidad no le veo gran diferencia ni valor agregado a eso. Y mucho menos ahora TikTok, ¿verdad? Que está saliendo, que en realidad desconozco quién tiene tiempo de ponerse a hacer payasadas ahí y publicarlas, pero en realidad de ya eso son cuestiones de cada quien. Ok, entonces, parte interesante, ¿verdad? Y a todo el mundo le gustaría tener una empresa que se la compren, ¿verdad? Y mucho menos en y mucho más que en esta cantidad de plata, ¿verdad? Entonces, ya eso sería exagerado. Ok, entonces, lo que les hablaba es que, por ejemplo, cuando se va a emprender, no todo es color de rosa, ¿verdad? Lo cierto es que la gran mayoría de startups, como les decía, mueren a los pocos meses de años de vida, o años de vida, ¿verdad? Entonces, por lo general, todas les cuesta mucho despegar. Entonces, vean ustedes que acá si pusiéramos una curva normal de un negocio, ¿verdad? Todos han visto la famosa ballenita, ¿verdad? Que es cuando yo empiezo en una etapa de crecimiento, lanzamiento, voy creciendo ahí como una curvita hacia arriba. Luego me nivelo, ¿verdad? Que esa es la etapa de madurez de mi negocio y luego empiezo a decaer. Ya en esas etapas de decaimiento yo tendré que ver si innovo, si hago mejoras, si renuncio a ese modelo o a ese prototipo o a ese producto o a ese servicio y hago uno nuevo, si modifico algo. Es difícil, digamos, que ya una vez que usted quiere madurez se mantenga esa línea, digamos, recta a través del tiempo, ¿verdad? De eso creo que solo la Coca-Cola lo logra, empresas así muy a nivel mundial. Y sin embargo, Coca-Cola ahorita está experimentando cosas diferentes, ¿verdad? Que es una caída, tendencia de eso, dado que la gente ahora se quiere cuidar más en sus dietas y todo eso. La gente ahorita ya no quiere tanto lo del azúcar y toda esa parte. Bueno, ok. Para llegar a esa curva y empezar en la etapa de crecimiento y de lanzamiento, primero tenemos que atravesar lo que se llama el Valle de la Muerte. Este Valle de la Muerte es desde que surge la idea
hasta que estamos en las etapas de lanzamiento. Los que logren superar esta etapa van a lanzarse al mercado. Y ahí van a empezar con ese proceso, como les digo, lanzamiento, crecimiento, estabilidad, madurez y obviamente muerte en algún momento quizás, pero de momento hay que atravesar el valle de la muerte. Y ahí lo que se busca es una idea para obtener un beneficio, ¿verdad? Se busca un capital semilla, se busca la startup para desarrollarla y se busca un lanzamiento temprano, lo antes posible para que no me ganen el mercado. Y esto es donde muere la mayoría de las startups. Vean ustedes que ni siquiera es en la parte de lanzamiento, ni de crecimiento, ni de madurez. Ya cuando usted logró arrancar aquí, algo va a obtener. Pero aquí es donde muere la mayoría de emprendimientos o startups. Y es por falta de financiamiento quizás, por falta de una estructura formal de startup, porque no se apuró a lanzar y ya le robaron el mercado, o porque su idea es pobre, ¿verdad? O no es probable. Y faltó estudiar más a fondo esto. Entonces esta es la parte de innovación que todo el mundo desconoce, ¿verdad? Prácticamente. Entonces nosotros tenemos la madurez, tenemos la expansión, el crecimiento rápido, pero tenemos que atravesar esto, ¿verdad? Que es desde los founders para obtener, digamos, el financiamiento para hacerlo. Ya sea, digamos, cuando estoy cayendo en el Valle de la Muerte, tengo que buscar quién me brinde plata para arrancar. Esos son los founders. Después de ahí estoy cayendo, para no caer definitivamente necesito ángeles que me financien para sacar a flote los prototipos y poder desarrollar la idea más a fondo. Y necesito los rollouts, que ya estos son los aceleradores que me ayudan a despegar. Ya una vez que despegué y superé esta etapa, ok, ya váyase. Y ahí esto se lo va a mover el mercado. Pero acá usted no tiene mercado aún. Y por eso necesita esos capitales. Entonces, para los inicios necesito founders. Para esta parte media necesito ciertos financiamientos que pueden ser mediante ángeles. Y después de ahí ya cuando empecé a arrancar, ok, yo ocupo los capitales de aceleración, que en este caso puede ser Venture Capital o Corporate Investors, etcétera, ¿verdad? Entonces, vean ustedes que aquí son etapas de financiamiento. Ya una vez que yo arranqué acá, ya ahora sí yo me puedo arrimar a un banco y no se me van a reír en la cara. Pero si estoy en estas etapas, si yo voy a un banco, lo que hacen es cerrarle la puerta, ¿verdad? Muy amablemente. No, gracias, no nos llamen, nosotros lo llamamos. Y aquí sí, digamos, ya aquí sí, bueno, ya se está produciendo, ya usted tiene utilidades por tanto, ya sus activos equivalen a tanto, te podemos prestar tanta plata. Si pueden responder esos bienes. Acá no, acá como no tengo nada de momento, necesito de ahí un arriba corazones para que me den plata. A cambio de, obviamente, participación cuando ya aquí yo tenga utilidades. Un estudio publicado en septiembre del 2012 afirma que 3 de cada 4 startups financiadas por Venture Capital no consiguen devolver el dinero prestado. Entonces vean ustedes qué interesante, digamos, muchas empresas ya llegan a este punto y buscan capitales financiados, por ejemplo, por Venture Capital. Si él dice, ok, te vamos a financiar para que usted arranque y despegue. Esas cifras, de verdad, que en cualquier otro contexto empresarial pueden asustar, ¿verdad? En un caso, ¿verdad? De cada 4, solamente uno, un 25% en realidad. Dado los bajos costos que en la mayoría de ocasiones supone poner en marcha una startup, no resulta tan impactante, ¿verdad? Entonces ellos dicen, ok, para mí vale la pena invertir en estas etapas, porque en realidad es poco lo que se pide, en realidad, digamos. Aquí quizás ellos lo que ocupan es simplemente algo para despegar y entonces a nivel de la plata que manejan estas inversionistas, digamos, es muy poco, muy poco. Entonces ellos dicen, si yo financio 4 y de esas 4 hay una que logra despegar, con lo que me da de ganancias, esa que logra despegar, cubro con excedentes esas 3 que financié que no me pudieron devolver la plata. Entonces vean ustedes la calidad, digamos, o el tipo de negocio que ellos desarrollan, ¿verdad? Ellos dicen, ok, si para ellos incluso es viable un 25% de éxito, de esa tasa de éxito, y con eso subsisten, ¿verdad? Quiere decir que es un modelo bastante rentable, al menos para ellos. ¿Y que tiene la gran ventaja? Tiene un porcentaje de riesgo bastante alto, pero también tiene un beneficio muy alto, ¿verdad? Porque cuando logra despegar, casi que por lo general son empresas de mucho éxito.
Y obviamente lo que se pierde en la parte aquí no es tan riesgoso porque en realidad es muy poco lo que se invierte, ¿verdad? No es tanto. No es que te van a dar $1.000.000 para que arranques, ¿verdad? Sino que te van a dar lo mínimo que requieres para arrancar. Y si no se logró el arranque, ni modo, ahí quedó. Y saben que no te van a volver la plata, entonces ellos casi que lo ven desde esa forma. Apuestan por la idea que sí tuvo éxito. Ok, entonces, como lo vimos anteriormente, ¿qué es una incubadora? Entonces, una incubadora es una empresa que se encarga de buscar futuras startups que poseen potencial para salir al mercado, ¿verdad? Para ello cuentan con expertos y asesores que trabajan junto con los CEOs de cada una de las startups, desarrollando sus proyectos hasta que cogen forma. Y de hecho son tipos de iniciativas que hay. Ahorita quizás el modelo incubadora no está muy difundido a nivel de Costa Rica, como les digo, como que se ha diluido un poco y está más enfocado ahorita como a las empresas y a ciertos ministerios, digamos, todo lo que es la parte de educación, ahorita en Costa Rica, y ciertas instituciones públicas, por decirlo de esa forma, qué sé yo, el MISID, por ejemplo, tiene su programa PIN, creo que la Cámara de Comercio tiene sus otras iniciativas sobre lo que es el emprendimiento. Creo que el Instituto de Ciencia y Tecnología también tiene una parte ahí cuando ellos mandan el PIT, por ejemplo, los PITs, que es ya buscar gente de la industria, gente de la academia y gente que le guste la parte de emprendimiento y generar pequeños equipos ahí de trabajo para que desarrollen ideas. Entonces, como que los modelos han variado un poco, ¿verdad? Ya no es que yo llego simplemente busco una incubadora, ok, esta es mi idea, quiero que ustedes me ayuden a desarrollarla y ellos lo que te van a dar es este modelo que hemos visto nosotros a través de acá. Ok, siéntese usted a formular la idea, siéntese usted a validar el modelo de la propuesta de valor, siéntese usted a valorar el modelo de negocio y una vez que ya tiene todo eso formalizado, empiece a ver cómo a obtener financiamiento. Y ya ahí yo le corto las alas, váyase solito y busque quien lo acelere. Algunas personas dicen que las incubadoras son para startups o empresas de reciente creación y las aceleradoras son para empresas en fase de crecimiento, ¿verdad? Entonces hablamos de aquel valle de la muerte, ¿verdad? En la cual cuando yo estoy iniciando todos son gastos. Prácticamente no tengo retribución de nada, estoy invirtiendo, estoy haciendo esto, estoy haciendo lo otro, estoy haciendo prototipos, modelos, muestras. Voy a tener que regalar las primeras artículos, muestras gratis, aquí y allá, lo que sea, ¿verdad? Y las aceleradoras son para empresas en fase de crecimiento, que cuando ya yo superé esa etapa, ¿verdad? De los prototipos y las muestras gratis, voy a empezar a lanzarme y necesito crecer. Y para eso se utilizan lo que se llaman las aceleradoras, ¿verdad? Otros dicen que las incubadoras son programas a largo plazo, ¿verdad? Mientras que las aceleradoras ofrecen un servicio, un periodo limitado. Ok, y eso sí hay que tomarlo en cuenta. Antes, por ejemplo, creo que había un plazo máximo que se tenía una empresa, una incubadora, creo que eran alrededor, y era bastante, era casi hasta 3 años, que las incubadoras podían tener un proyecto ahí. Si al final de los 3 años nunca se formalizó, ni modo, ¿verdad? Dice, no, lamentablemente tenemos que decirle que hasta luego, ¿verdad? Sin embargo, las aceleradoras es arranque rápido y empieza a generar ganancias, por eso ellas son con un tiempo más limitado. Ellas no te van a dar esos 3 años para que usted arranque y se acomode y empiece a pagar, sino que ellos sí te van a pedir plata más rápido. Las diferencias, por ejemplo, es que las incubadoras son sin ánimo de lucro, ¿verdad? Por eso es que lo manejan estas entidades públicas, por lo general, ¿verdad? Ninguna empresa privada te va a dar asesoría gratis. Y las aceleradoras sí son con ánimo de lucro, ¿verdad? Ellos obviamente sí participan por un porcentaje de su empresa. La incubación tiene sus procesos también, que es la preincubación, es donde se desarrolla el plan de negocio que va a tener la startup y con ello busca definir claramente cuál es el modelo de negocio, ¿verdad? El público al que se está destinada la empresa y el plan estratégico de acción, ¿verdad? Entonces vean ustedes que esto es básicamente lo que se les enseña a los emprendedores cuando llegan a este tipo de etapas. Gente que no lleva estos cursos, por ejemplo, desconoce todas estas partes, ¿verdad? Entonces a ellos se les tiene que hacer ver. La parte de incubación propiamente es a lo largo de un año. Y vemos la evolución de la empresa gracias al plan de negocio, ¿verdad? Que hemos diseñado en la fase anterior. Entonces se debe dividir las distintas tareas según los departamentos, ¿verdad? Ya lo que es la parte de producción, de marketing, logística, ya tenemos que ver cómo están operando cada una de esas partes. Luego está la post-incubación, que es cuando se tienen que hacer un seguimiento de la evolución del proyecto para poder analizar sus expectativas de crecimiento y expansión a mediano y largo plazo, ¿verdad? Entonces ahí ya hay que sentarse y ver qué tipo de
comportamiento ha demostrado la empresa en ese año, para ver si de verdad tiene posibilidades de salir al mercado, si va a ser rentable, y si no, de lo contrario, es mejor abortar el proyecto porque generará más deudas y costos que utilidades el día de mañana. ¿Y qué es una aceleradora entonces? A diferencia de la incubación, la aceleradora se dedica a acelerar un proyecto, ¿verdad? Que habíamos dicho entonces que ya se encuentra en desarrollo, ya arrancó, digamos que ya superó esas fases de incubación que vimos anteriormente, y dice, ok, ahora usted lo que ocupa es plata para que desarrolle esto y le dé viaje. Y la incubadora no se lo va a dar, no tiene cómo, porque eso depende del gobierno y es estatal y el gobierno no financia, digamos. Entonces, el principal objetivo de esta acción es el de obtener beneficios reales, nada más salir la empresa al mercado, ¿verdad? Entonces, ya ahora, ok, vamos a lanzarnos al mercado y vamos a obtener beneficios reales. Un proceso de aceleración se vale de técnicas ágiles para facilitar la transición de ideas sólidas a hechos reales, ¿verdad? Entonces, el trabajo de mentoring es esencial para el proyecto avance con mayor rapidez. Entonces, ya ellos, las empresas de aceleración, sí tienen gente que te ayuda mucho a acelerar el mercado. Ellos ya conocen valuaciones de empresa, ya ellos saben, por ejemplo, participaciones de mercado, ya ellos saben entonces estrategias de marketing y ese tipo de cosas que les pueden ayudar, ¿verdad? Entonces ahí es donde entran los famosos tiburones, ¿verdad? Que llamamos ahorita los crowdfunding, que ellos lo que te dicen, ok, te vamos a prestar plata y además te podemos dar asesoría. Por ejemplo, mi empresa te puede contactar con ciertas empresas que ayudan o que te pueden servir para impulsar su proyecto, ya sea en la parte logística, ya sea en otras partes, ¿verdad? De marketing, lo que sea. Y entonces se van generando esas sociedades. Y eso es lo que ayuda a una aceleradora. En Costa Rica existen varias incubadoras, ¿verdad? Algunas de ellas pertenecen a las universidades, la gran mayoría pertenecen a las universidades. Así como hay muchas aceleradoras también, ¿verdad? Entonces, una aceleradora, por ejemplo, es la GEN Plus, que es de Grupo Nación. No sé si todavía existirá, porque pues entonces la tengo hace 3, 4 años, pero en realidad asumo que eso no ha cambiado mucho. En realidad son grupos de mucha plata aquí en Costa Rica, ¿verdad? Y entonces ellos dicen, de ahí es una buena opción ayudar a los emprendedores por participación de acciones. Si esa empresa surge, digamos, tenemos acciones en varias empresas por ahí. Una incubadora empezará, digamos, a operar este año en Costa Rica, es Open Future, por ejemplo, y ellos son sin ánimo de lucro, ¿verdad? Ellos lo que hacen es, bueno, en este año, creo que esto fue en el 2017, no estoy seguro. Son de índole, digamos, ya meramente de incubación. GN Plus, por ejemplo, de Costa Rica es una aceleradora. Entonces ya ahí tendría que determinar la persona qué le interesa primero. Si desconoce toda esta parte que hemos visto nosotros, tendría que ir a una incubadora y después de ahí lanzarse a lo que es la aceleración. Entonces ven ustedes que esto no se hace solo, no sale de la noche a la mañana, no todo es capital propio. Entonces vean que aquí que emprender no es así de la noche a la mañana tan fácil, ¿verdad? Es algo muy sencillo, pero también la idea es hacerlo bien y de la forma correcta, ¿verdad? Y buscar cierto financiamiento. Por eso es que muchas veces muchas ideas quedan ahí porque es que yo cómo voy a desarrollar eso. Yo no tengo plata para comprar esos equipos, yo no tengo plata para pagarle a un diseñador, no tengo plata para pagarle a un chavalo de programación que me haga las aplicaciones. Pero aquí es donde precisamente se tiene que primero formalizar bien el modelo para saberlo y después buscar el capital para poder desarrollarlo. Aquí hay un pequeño video que también entra en el quiz, que es de Steve Jobs y su discurso, y es sobre alentar en esta cuestión del emprendimiento. Gracias, los dejo para que lo escuchen un rato. Gracias. Estoy honrado de estar con ustedes en la ceremonia de graduación en una de las mejores universidades del mundo. La verdad sea dicha, nunca me gradué de la universidad. Esto es lo más cerca que he estado de una graduación universitaria. Hoy quiero contarles 3 historias de mi vida. Eso es todo. No gran cosa, solo 3 historias. La primera historia es sobre conectar los puntos.
Me retiré de la Universidad de Reed después de los primeros 6 meses, pero estuve yendo de modo intermitente por otros 18 meses o más antes de retirarme de verdad. Entonces, ¿por qué me retiré? Comenzó antes de que yo naciera. Mi madre biológica era una joven soltera graduada universitaria y decidió darme en adopción. Ella creía firmemente que debía ser adoptado por graduados universitarios, así que todo estaba arreglado para que al apenas nacer fuera adoptado por un abogado y su esposa. Excepto que cuando aparecí, ellos decidieron en el último minuto que en realidad deseaban una niña. Entonces mis padres, que estaban en lista de espera, recibieron una llamada en medio de la noche preguntándoles: tenemos un bebé varón no deseado. ¿Lo quieren? Ellos dijeron: por supuesto. Mi madre biológica luego se enteró que mi madre nunca se había graduado de la universidad y que mi padre nunca se había graduado de la enseñanza media. Así que se negó a firmar los papeles de adopción definitivos. Solo cambió de parecer unos meses más tarde cuando mis padres prometieron que yo iría a la universidad. Ese fue el inicio de mi vida. Y 17 años más tarde fui a la universidad. Sin embargo, ingenuamente elegí una universidad casi tan cara como Stanford. Y todos los ahorros de mis padres de clase obrera fueron gastados en mi matrícula. Después de 6 meses no podía ver valor en ello. No tenía idea de qué hacer con mi vida y no tenía idea de cómo la universidad me podía ayudar a deducirlo. Y aquí estaba yo, gastando todo el dinero que mis padres habían ahorrado durante toda su vida. Así que decidí retirarme y confiar en que todo iba a resultar bien. Fue bastante aterrador en ese momento, pero mirando hacia atrás, fue una de las mejores decisiones que he tomado. Apenas me retiré, pude dejar de asistir a las clases obligatorias que no me interesaban y comencé a asistir a las clases que me parecían más interesantes. No todo fue romántico. No tenía dormitorio, así que dormía en el piso de los dormitorios de amigos. Retornaba las botellas de soda por los 5 centavos de depósito para comprar comida y caminaba 7 millas cruzando la ciudad todos los domingos de la noche para conseguir una buena comida a la semana en el templo Hare Krishna. Me encantaba. Y mucho con lo que me tropecé siguiendo mi curiosidad e intuición resultaron ser invaluables posteriormente. Déjenme darles un ejemplo. La Universidad de Reed en ese tiempo ofrecía quizás la mejor instrucción en caligrafía del país. A través del campus, todos los afiches, todas las etiquetas de cada casillero estaban bellamente escritos en caligrafía a mano. Debido a que me había retirado y no tenía que asistir a las clases normales, decidí tomar una clase de caligrafía para aprender cómo hacer eso. Aprendí los tipos de letras serif y sans serif, de la variación de la cantidad de espacio entre las distintas combinaciones de letras, de lo que hace que la gran tipografía sea grande. Era hermoso, histórico, artísticamente sutil, de una manera en que la ciencia no logra capturar, y lo encontré fascinante. Nada de esto tenía incluso una esperanza de aplicación práctica en mi vida. Pero 10 años después, cuando estábamos diseñando la primera computadora Macintosh, todo volvió a mí. Y lo diseñamos todo en la mano. Fue la primera computadora con una bella tipografía. Si nunca hubiera asistido a ese único curso en la universidad, la Mac nunca habría tenido múltiples tipos de letras o fuentes proporcionalmente espaciadas. Y puesto que Windows solo copió la Mac, es probable que ninguna computadora personal las tendría. Si nunca me hubiera retirado, nunca habría asistido a esa clase de caligrafía. Y las computadoras personales podrían no tener la maravillosa tipografía que tienen. Por supuesto, era imposible conectar los puntos mirando hacia el futuro cuando estaba en la universidad. Sin embargo, fue muy claro mirando hacia el pasado 10 años después. Reitero, no pueden conectar los puntos mirando hacia el futuro. Solamente pueden hacerlo mirando hacia el pasado. Por lo que tienen que confiar que los puntos de alguna forma se conectarán en su futuro. Tienen que confiar en algo. Su instinto, el destino, la vida, el karma, lo que sea. Porque creyendo que los puntos se conectarán en el camino, te dará la confianza de seguir tu corazón, incluso cuando te lleven fuera del camino conocido. Y que eso hará toda la diferencia. Mi segunda historia es sobre amar y perder. Fui afortunado. Descubrí lo que amaba hacer temprano en la vida. Vos y yo comenzamos Apple en el garaje de mis padres cuando tenía 20 años. Trabajamos duro y en 10 años, Apple había crecido a partir de nosotros dos en un garage, en una compañía de $2,000 millones con más de 4,000 empleados.
Recién habíamos presentado nuestra más grandiosa creación, la Macintosh, un año antes y yo recién había cumplido 30. Y entonces me despidieron. ¿Cómo te pueden despedir de una compañía que comenzaste? Bien. Debido al crecimiento de Apple, contratamos a alguien que pensé que era muy talentoso para dirigir la compañía conmigo. Y por el primer año o más las cosas marcharon bien. Pero luego nuestras visiones del futuro empezaron a desviarse y eventualmente teníamos disgustos. Cuando lo hacíamos, la junta directiva lo respaldó a él. De modo que a los 30 años estaba afuera. Y muy públicamente afuera. Aquello que había sido el centro de toda mi vida adulta se había ido. Y fue devastador. Realmente no supe qué hacer durante algunos meses. Sentía que había decepcionado a la generación anterior de empresarios. Y había dejado caer la batuta cuando me lo estaban pasando. Me reuní con David Packard y Bobby Noyce e intenté disculparme por haberlo echado a perder tan mal. Fue un absoluto fracaso público e incluso pensaba alejarme del baile. No obstante, lentamente comencé a entender algo. Yo todavía amaba lo que hacía. El giro de acontecimientos en Apple no había cambiado eso ni un poco. Había sido rechazado, pero seguía enamorado. Y entonces decidí comenzar de nuevo. En ese entonces no lo entendí, pero resultó que ser despedido de Apple fue lo mejor que podía haberme pasado. La pesadez de ser exitoso fue reemplazada por la livianidad de ser principiante otra vez, menos seguro de todo. Me liberó para entrar en una de las etapas más creativas de mi vida. Durante los siguientes 5 años comencé una compañía llamada Next, otra compañía llamada Pixar, y me enamoré de una asombrosa mujer que se convertiría en mi esposa. Pixar continuó para crear la primera película en el mundo animada por computadora, Toy Story, y ahora es el estudio de animación más exitoso a nivel mundial. En un notable giro de los hechos, Apple compró Next. Regresé a Apple y la tecnología que desarrollamos en Next está en el corazón del actual renacimiento de Apple. Y con Noreen tenemos una maravillosa familia. Estoy muy seguro de que nada de esto habría sucedido si no hubiese sido despedido de Apple. Fue una amarga medicina, pero supongo que el paciente la necesitaba. En ocasiones la vida te golpea con un ladrillo en la cabeza. No pierdan la fe. Estoy convencido que lo único que me permitió seguir fue que yo amaba lo que hacía. Y tienen que encontrar eso que aman. Y eso es tan valioso para su trabajo como lo es para sus aficiones. Su trabajo llenará gran parte de sus vidas y la única manera de sentirse realmente satisfecho es hacer aquello que creen que es un gran trabajo. Y la única forma de hacer un gran trabajo es amando lo que hacen. Si aún no lo han encontrado, sigan buscando. No se conformen. Al igual que con los asuntos del corazón, sabrán cuando lo encuentren. Como cualquier relación importante, mejora poco a poco con el paso de los años. Así que sigan buscando. No se conformen. Mi tercera historia es sobre la muerte. Cuando tenía 17 años, leí una cita que decía algo como: si vives cada día como si fuera el último, seguramente algún día estarás en lo correcto. Eso dejó una marca en mí. Y desde entonces, durante los últimos 33 años, me miro al espejo todas las mañanas y me pregunto: si hoy fuera el último día de mi vida, ¿querría hacer lo que estoy a punto de hacer hoy? Y cada vez que la respuesta ha sido no por varios días seguidos, sé que necesito cambiar algo. Recordar que moriré pronto es la herramienta más importante que he encontrado para ayudarme a decidir las grandes elecciones en mi vida. Porque casi todo, todas las expectativas externas, todo el orgullo, todo el temor a la vergüenza o al fracaso, todo eso desaparece ante el rostro de la muerte, quedando solamente lo que es realmente importante. Recordar que van a morir. Es la mejor manera que conozco para evitar la trampa de pensar que tienen algo que perder. Ya están desnudos. No hay ninguna razón para no seguir a su corazón. Cerca de un año atrás, fui diagnosticado con cáncer. Me hicieron un escáner a las 7:30 de la mañana y claramente mostraba un tumor en el páncreas. Yo ni siquiera sabía lo que era el páncreas. Los doctores me dijeron que era muy probable que fuera un tipo de cáncer incurable y que mi esperanza de vida no superaría de 3 a 6 meses. Mi doctor me aconsejó irme a casa y arreglar a mis asuntos, que es el código médico para prepararte para morir. Significa tener que decirle a tus hijos todo lo que pensabas decirles en los próximos 10 años y unos pocos meses. Significa asegurarte que todo esté finiquitado, de modo que sea lo más sencillo posible para tu familia. Significa decir adiós.
Viví con ese diagnóstico todo el día. Luego de esa tarde me hicieron una biopsia, en que introdujeron un endoscopio por mi garganta a través del estómago y mis intestinos. Pincharon con una aguja en mi páncreas y me extrajeron unas pocas células del tumor. Estaba sedado, pero mi esposa, que estaba allí, me comentó que cuando examinaron las células en el microscopio, los médicos comenzaron a llorar, porque descubrieron que era una forma muy rara de cáncer pancreático curable con cirugía. Me operaron y agradecidamente ahora estoy bien. Esto fue lo más cerca que he estado de la muerte. Y espero que sea lo más cercano por unas cuantas décadas más. Habiendo vivido eso, ahora puedo contárselos con un poco más de certeza que cuando la muerte era un útil pero puramente intelectual concepto. Nadie quiere morir. Incluso la gente que quiere ir al cielo no quiere morir para llegar allá. Sin embargo, la muerte es el destino que todos compartimos. Nadie ha escapado de ella. Y es como debe ser. Porque la muerte es probablemente la mejor invención de la vida. Es el agente de cambio de la vida. Elimina todo lo viejo para dejar paso a lo nuevo. Ahora mismo, lo nuevo son ustedes. Pero algún día, no muy lejano, gradualmente ustedes serán lo viejo y serán eliminados. Lamento ser tan dramático, pero es muy cierto. Su tiempo tiene límite. Así que no lo desperdicien viviendo la vida de alguien más. No se dejen atrapar por dogmas, que es vivir con los resultados de pensamientos de otras personas. No permitan que el ruido de las opiniones ajenas silencien su propia voz interior. Y más importante, tengan el valor de seguir su corazón e intuición, que de alguna manera ya saben lo que realmente quieren llegar a ser. Todo lo demás es secundario. Cuando era joven, había una asombrosa publicación llamada The Whole Earth Catalog, que era una de las Biblias de mi generación. Fue creada por un tipo llamado Stuart Brand, no muy lejos de aquí en Menlo Park, y la trajo a la vida con su toque poético. Fue a finales de los 60, antes de la edición por computadora, por lo que toda estaba hecha usando máquinas de escribir, tijeras y cámaras Polaroid. Era un tipo de Google en formato económico, 35 años antes de que apareciera Google. Era idealista y rebosante de herramientas claras y grandes conceptos. Stuart y su equipo publicaron varias ediciones de The Whole Earth Catalog, y luego, cuando había seguido su curso, publicaron la última edición. Fue a mediados de los 70, y yo tenía la edad de ustedes. En la tapa trasera de la última edición, había una fotografía de una carretera en el campo temprano en la mañana, el tiempo en la que estarían haciendo una parada, y fueran aventureros. Debajo estaban las palabras: manténganse hambrientos, manténganse alocados. Fue el mensaje de despedida con el que firmaron. Manténganse hambrientos, manténganse alocados. Y siempre he deseado eso para mí. Y ahora, cuando se gradúan para empezar de nuevo, les deseo eso a ustedes. Manténganse hambrientos, manténganse alocados. Muchas gracias a todos. Ok, chicos, básicamente esta es la presentación del día de hoy. Recuerden que esto entrará en el quiz la próxima semana, para que se preparen. Voy a mostrarles ahorita a continuación, para concluir, luego de el taller que corresponde esta semana, que es para que también lo lean y vean lo que tienen que hacer, y luego la parte de la tarea que va a quedar para también la próxima semana. Ok, voy a tener acá la grabación.